Bueno, mi nombre es Diego Peñisotto, soy economista del diario Río Negro. Hoy compartimos este ratito para poder hablar acerca de lo que se anunció ayer en cuanto al regreso de Argentina al Fondo Monetario Internacional. Muchos se preguntan cuáles son las consecuencias prácticas que esto va a tener en la economía diaria, en todos los días. Lo primero que hay que decir es que el Fondo Monetario Internacional es un organismo multilateral de crédito que nace allá por el año 1945, luego de la Guerra Mundial, con el objetivo de ayudar a los países a reconstruir toda la posguerra, ¿no? Obviamente, a lo largo de los años, el rol del Fondo Monetario ha sido muy polémico, muy cuestionado. Principalmente en la práctica lo que hace el fondo es asistir financieramente a los países cuando los países están en dificultades. Y obviamente eso se instrumenta mediante ciertas recetas que el Fondo Monetario establece para la economía de los países y que los gobiernos tienen que poner en práctica para poder recibir la asistencia financiera, y ese es el principal temor que hay siempre que se habla del Fondo Monetario Internacional. En Argentina tenemos una historia muy complicada, muy larga con el Fondo Monetario Internacional, por eso por ahí para aquellos que tenemos 40 años o más, el solo hecho de hablar del Fondo Monetario Internacional ya tiene todo un significado en sí mismo, y por eso mismo tiene tanta importancia el anuncio de ayer, ¿no? Pero en la práctica la historia de nuestro país con el Fondo Monetario está muy asociada a lo que todos conocemos como el ajuste. Las recetas del fondo en general lo que piden es que el Estado reduzca el gasto, que el Estado reduzca el déficit, y eso se traduce en la práctica en un montón de cuestiones que afectan la vida diaria de todos. La última vez que nuestro país había pedido asistencia del Fondo Monetario fue en el año 2003, es decir, hace 15 años que el Estado Nacional no pide asistencia financiera del Fondo Monetario Internacional, con lo cual muchas personas quizá no conozcan exactamente de qué se trata un plan de recomposición de los que suele pedir el Fondo Monetario. Recordemos que en el año 2006, en el gobierno de Néstor Kirchner, se canceló de una sola vez toda la deuda que Argentina tenía con el Fondo Monetario, y en ese momento Argentina dejó de recibir las instrucciones del Fondo Monetario para la economía nacional, desentendiéndose de lo que el Fondo Monetario pidiera en ese momento para la economía. Desde ese entonces hasta el día de ayer, el Fondo Monetario simplemente se limitó a opinar sobre la economía argentina, pero no a inmiscuirse en los temas internos de la economía nacional, algo que evidentemente se verá modificado a partir de este momento, ¿no? De todas maneras, Argentina nunca dejó de ser socio del Fondo Monetario, ni siquiera luego del pago del año 2006. Siempre Argentina fue miembro pleno del Fondo Monetario Internacional, con la salvedad de que no había vuelto a solicitar asistencia financiera, algo que cambió en el día de ayer. La pregunta entonces es: ¿qué implicancias prácticas tiene lo que anunció el presidente Macri en el día de ayer y cómo va a modificar eso en nuestra vida de todos los días? La primera cosa que hay que tener en cuenta, algo que por ahí no está muy claro, que no todos tienen bien presente, es que los fondos que lleguen del Fondo Monetario, por el monto que sea, porque todavía no se conoce exactamente cuál será, no va a ser dinero que el Estado pueda usar para continuar gastando o para atender necesidades de gestión, es decir, pagar salarios o pagar obra pública, etc. Son fondos que sencillamente el Fondo Monetario facilita en el caso en que Argentina tuviera alguna dificultad para tener sus compromisos ya asumidos, o en el caso de que hiciera falta utilizar reservas y las reservas no alcanzaran, y en cuyo caso nuestro país podría tomar esos fondos que el Fondo Monetario le facilita para poder asumir sus compromisos y no quedar en default. Por lo pronto lo que hay que decir es que todavía no se conoce cuál va a ser el monto que Argentina va a recibir, ni tampoco se conoce qué tipo de préstamo va a recibir y cuáles son las condiciones que el Fondo Monetario va a poner para que Argentina pueda recibir ese préstamo. Los que tenemos algunos años sabemos que la receta del Fondo Monetario en general siempre es más o menos la misma. De hecho, el último informe del Fondo Monetario acerca de la economía nacional resalta la necesidad de ajustar el gasto previsional, resalta la necesidad de revisar el gasto social y resalta la necesidad de revisar el gasto salarial, con lo cual uno puede imaginarse que muy probablemente la receta del Fondo Monetario tenga que ver con la reforma laboral que se está por tratar en el
Congreso de la Nación. Muy probablemente tenga que ver también con el gasto salarial de los empleados públicos y muy probablemente tenga que ver con el gasto previsional, en cuyo caso uno puede imaginarse que quizá lo que se pida es el aumento de la edad jubilatoria o quizá, en el peor de los casos, congelar las jubilaciones, algo que ya ha sucedido en la historia reciente de nuestro país, en otros momentos donde el gobierno pidió la asistencia del Fondo Monetario. Por lo pronto también hay que hablar de que la medida anunciada ayer tiene un alto costo político, ¿no? O sea, el significado político de ir al fondo es muy grande y probablemente sea el costo más grande que tenga que pagar el gobierno en términos relativos. Quiero decir, quizá no signifique tanto en términos monetarios como en términos políticos haber tomado la decisión de volver al Fondo Monetario, porque probablemente todo lo que pide el fondo, o gran parte de lo que pide el fondo, tenga que pasar por el Congreso de la Nación, lo cual puede significar un debate muy acalorado con la oposición para poder aprobar algunas de las cosas que se pidan. Y por lo pronto, en la diaria, en lo de todos los días, hay que tener en cuenta que con lo que ha sucedido con el dólar en estos últimos días, muy probablemente la inflación se acelere, los precios sigan subiendo, el impacto de la devaluación no se ve inmediatamente, probablemente se vea recién en junio o en julio, pero inevitablemente los precios van a recibir un impacto y habrá que ver qué sucede con el dólar luego del anuncio de ayer, porque la clave pasa por la confianza que lo que se anunció ayer genere en los mercados y en la confianza que se genere sobre aquellos que tienen que decir si sacan la plata de Argentina o la dejan, lo cual tiene mucho que ver con la cotización del dólar. Así que por lo pronto habrá que esperar. Lo que sí hay que saber y hay que entender es que si el Fondo Monetario está involucrado y si verdaderamente sucede que el Fondo Monetario vuelve a meter sus manos en la economía o en las decisiones políticas de la economía nacional, muy probablemente haya que pensar que el ajuste que no se hizo en estos últimos 2 años finalmente llegue de verdad y mucha gente reciba un impacto fuerte. Así que eso es lo que habría que tener en cuenta de ahora en más. Por lo pronto solo cabe esperar y ver qué sucede, cómo le va al ministro Duhovne en las negociaciones que inició en el día de hoy en Washington.